Saludamos a la representante Catherine Jubinao. Representante, buenos días y bienvenida a 6 AM. Muy buenos días, mi querido Gustavo. Un saludo a la mesa y a todas las personas que nos escuchan. Está hablando usted públicamente de una jugadita del gobierno para aprobar la reforma a la salud, es decir, sin que medie la subcomisión de concertación que había quedado estipulada para ser convocada y ser creada. ¿De dónde viene la jugadita? Pues Gustavo, yo sí quiero reclamarle al gobierno nacional porque es que ya han sido 2 plenarias en las que nos dicen, por favor, voten negativo la proposición que buscaba archivar la reforma, que nosotros inmediatamente vamos a crear la subcomisión. Hay que recordarle a la ciudadanía que esta subcomisión fue aprobada en plenaria hace 3 semanas y ayer nos dijeron una vez más que por favor votáramos entonces la ponencia positiva, que es justamente la que no tiene consenso y la que está generando tantos problemas y la que crea en principio la necesidad de la subcomisión. Entonces nos dicen, voten la ponencia y nosotros inmediatamente después vamos a conformar la subcomisión, y tampoco pasó. Nos quedamos en el recinto hasta cerca de las 10 de la noche esperando a que todos los representantes hablaran. Se votó la ponencia, se aprobó la ponencia y para nuestra sorpresa el presidente Calle levanta la sesión y no cumple con su palabra, que además fue una palabra también de los representantes del partido de gobierno, y es muy triste porque entonces le mandan el mensaje al país de que el tal cambio en las formas no existe y que el valor de la palabra no vale. Pero, representante, entendí también que el presidente Calle se comprometió a que la subcomisión se va a crear y que hasta que eso no ocurra no va a continuar el debate. ¿Esa promesa del representante Calle, del presidente de la Cámara, no es suficiente? Pues habrá que ver porque una de las razones por las que habíamos solicitado que se creara ayer la subcomisión es porque no queremos que se cree de cualquier manera. Nosotros en la proposición que crea la subcomisión fuimos muy claros en solicitar que se permitiera un integrante por partido en la subcomisión, además de los ponentes. No tendría ningún sentido que el presidente Calle terminara designando en la subcomisión a los ponentes de la reforma, porque es que los ponentes de la reforma ya llevan 6 meses reuniéndose, son justamente los que han trabajado la ponencia, y los demás partidos solicitamos la subcomisión porque no ha sido posible con los ponentes de la reforma concertar algunos puntos álgidos. Entonces, lo que queríamos era que se nos asegurara anoche quiénes iban a ser los integrantes de esa subcomisión. Ahora lo que nos dice el representante Calle es que a nosotros nos notificarán vía correo electrónico, me imagino yo, la resolución que crea la subcomisión, y me imagino que pondrán a dedo los integrantes, quizás probablemente sean los ponentes, y no se cumple entonces con el espíritu de lo que queríamos que fuera este nuevo espacio, y era que representantes a la Cámara distintos a los ponentes tuviesen la oportunidad de incidir, de concertar los puntos álgidos de la reforma que aún no tienen consenso en el Congreso de la República. Doctora Catherine, usted lo ha dicho muy claramente, y esto sería una incorrección o una anomalía adicional al trámite con el que viene formalizándose esta reforma. Hablamos que ha debido tramitarse mediante ley estatutaria y no mediante ley ordinaria. Hablamos del tema también de consecutividad, del principio de publicidad. Al interior de la Cámara y en particular de su hoy presidente, el doctor Calle, ¿estos no son llamadas de alerta, por así decirlo? No, yo realmente temo informarle a los colombianos que la probabilidad de que la Corte Constitucional termine tumbando esta reforma, si es que se aprueba, es altísima. Esto es una reforma que primero, como bien lo dice usted, tenía que ser tramitada por comisión primera porque debía ser una ley estatutaria. Segundo, en la comisión séptima el debate se dio de una manera realmente impresionante en términos de la violación y las garantías a muchos de los representantes que no se les permitió hablar. Se aprobaron impedimentos de forma acomodada. Realmente no se dio un debate profundo sobre muchos artículos. Se votaron en bloque artículos que no tenían nada que ver unos con otros. Y lo más grave, aquí hay un vicio procedimental, y es que no se tuvo en cuenta la obligatoriedad de la consulta previa, en este caso a comunidades indígenas. Hay un resguardo que es el YUCPA de la comunidad Wayuu en La Guajira, que no fue consultada, que pidió ser consultada, y en este momento ya presentó ese resguardo una demanda
por estas razones ante la Corte Constitucional, y les informo que ya fue aceptada por la Corte Constitucional. Entonces, un poco el cuestionamiento del gobierno es: ustedes a qué están jugando. Varios representantes del pacto histórico le dicen a uno en la plenaria: ay, ¿sabe qué? No importa, que la tumbe la Corte, que la tumbe la Corte, nosotros vamos a aprobarla, que la tumbe la Corte. O sea, están jugando con la ilusión de miles de colombianos que efectivamente desean una reforma a la salud. Yo creo que todos los partidos somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud, solamente que queremos una buena reforma a la salud y queremos concertar puntos que creemos muy problemáticos de esta reforma. Entonces, supongamos que la reforma se aprueba, luego la Corte Constitucional la tumba, por lo que muchos representantes estamos advirtiendo hoy. Entonces, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Se va a lavar las manos? ¿Va a convocar una marcha, un estallido contra las Cortes? O sea, aquí hay que tener seriedad y un llamado a la responsabilidad y sobre todo al respeto a las instituciones. Estamos advirtiendo, esto lo va a tumbar la Corte Constitucional, y cuando así sea, esperamos que no salga el presidente y su coalición del gobierno con un discurso incendiario a decirle al pueblo colombiano que entonces la Corte Constitucional es enemiga del cambio y que por culpa de la Corte entonces no se hizo el cambio en Colombia. Representante, una de las cosas que me contaron ayer es que había muchos nervios entre algunos representantes de la Cámara porque la Corte Suprema, la Sala de Instrucción, llamó a 27 de ellos a una versión libre por el asunto del Fondo Nacional del Ahorro. De los puestos que les dieron, la pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿Usted supo de ese episodio? ¿Había mucho nerviosismo en el recinto? Sí, Jorge, vea, yo inclusive, y lo repito acá con todo el respeto a mis colegas, lo advertí en una intervención que hice. ¿Qué hace en la plenaria de la reforma de la salud, por ejemplo, el ministro Liscano, el ministro de las TIC? ¿Qué hacen pavoneándose en plena reforma de la salud una cantidad de ministros y directores de entidades de presidencia que no tienen absolutamente nada que ver con el sector? Entonces se van allá atrás a hablar con los congresistas, o sea, se ve muy mal. Se ve muy mal, es un acto muy poco decoroso, además es un irrespeto a la separación de poderes. Yo no me imagino otros congresos del mundo cuando tienen este tipo de reformas o de debates, teniendo a todos los funcionarios del presidente merodeando y hablando con los congresistas. Eso no se estila en los congresos del mundo, eso es irrespetuoso con el diseño de pesos y contrapesos y con la separación de poderes. Entonces yo sí le quiero decir a mis colegas: tengan mucho cuidado, porque la Corte Suprema ya está detrás de los congresistas que presuntamente estuvieran recibiendo puestos o mermeladas o prebendas a cambio de su voto en las reformas. Una cosa es la participación en el gobierno, que es algo que se arma al comienzo de las legislaturas, es absolutamente natural que los partidos del gobierno tengan una participación en las entidades del gobierno, pero lo que está mal y lo que cruza una línea muy delgada con el cohecho, ojo, que esto es un delito en Colombia, acordémonos de la política, es esa transacción al menudeo con congresistas a propósito del trámite de reformas específicas. Eso es lo que yo creo que aquí es muy peligroso, y un llamado a los colegas a que tengan mucho cuidado y no se vayan a meter en problemas más adelante. Cuidado, se le dijo, se le advirtió, se le recomendó nuevamente. Doctora Jubinado, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a todos.